en la cóclea, te da, si no podríamos estar así Claro, todos sí, de sí, costado, sí. o algunos para un lado, otros para el otro, pero como el nivel te lo da el líquido ese, y ese mismo líquido es el causante de la enfermedad de Meniere, ¿sí? Pues hay un exceso de ese líquido que no se filtra bien, es muy tedioso, es muy complicado. Lo importante es saber que es una enfermedad que no es muy frecuente, que empieza en un oído, generalmente es en un oído, el oído de un lado, y en algunas ocasiones se hace bilateral. Empieza entre los 30 y los 60 años y como te dije es una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Lo más característico es la falta de el mareo, la sensación de vértigo. Eso es lo más importante y tiene podemos decir, una sordera que puede ir aumentando, ¿no es cierto? Las causas son las alteraciones genéticas, puede tener, a veces que lo causa el estrés nada más, viste que los médicos cuando no sabemos qué es le metemos estrés. Sí, 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 Debe ser estrés. una situación, no sé. No, yo creo que debe tener unos cuantos genes que mezcladitos entre papá y mamá hacen que vos tengas la posibilidad, no la enfermedad, pero sí la posibilidad de desarrollarla. Algunos la desarrollan y otros no. Esa es la característica, ¿no? Los síntomas principales, como dije, son el vértigo, esa sensación de mareo, una sensación horrible que te da, es como cuando los que alguna vez se emborracharon y llegaron a subir al helicóptero. Tremenda, sí, sí, A sí. subir al helicóptero, chuc, 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 ese que tenés que sentarte y abrir los ojos. Lo mismo pasa con este vértigo, ¿no? Entonces, si vos te mantenés con los ojos cerrados y acostados, terminás vomitando con unos dolores terribles de cabeza. Bueno, el vértigo, la sordera, es una hipoacusia para colmo, ¿no? Para decirlo bien, que es como una sordera que tiene periodos de agudización. Sobre todo cuando te viene a cobrar que no escuchás nada, ¿no? Claro. Y la tercera sería los acúfenos. Los acúfenos, que tienen un nombre rarísimo, no sé por qué le pusieron acúfenos, son los ruiditos que se escuchan, son como los que tienen acúfenos se deben estar acordando de mí, como diciendo así, los ruiditos. Son como un sonido, un chillido, que tenés en el oído permanentemente, que es muy molesto, bueno, esas son las tres condiciones. El diagnóstico se hace por audiometría, le tenés que pedir también un estudio del sistema del oído interno y se hace una resonancia magnética para ver si no hay. Siempre hay que buscar una causa porque hay tumores, hay el síndrome ahora se me hizo hay un problemita que es como la parálisis facial, ¿viste? Que la parálisis frígore aparece unos días, te deja toda la cara torcida y al poquito tiempo te recuperás. La mayoría de los casos se recuperan. Hay otras personas que tienen que ir a rehabilitación, a hacer un poquito de ejercicio con la cara, y otros que le queda algo definitivamente, pero son los menos. Y con esto pasa lo mismo, el síndrome vertiginoso, hay que hacer una diferenciación. Un diagnóstico, se llama diagnóstico diferencial cuando hay enfermedades que coinciden en algunas cosas, entonces tenés que saber si es una enfermedad de Meniere o un síndrome vertiginoso, que el síndrome vertiginoso, como te apareció, en 2 días desapareció. Ajá. No tiene nada que ver ni con un tumor. Lo que pasa es que tenés que hacer la diferencia o el diagnóstico diferencial para saber si no es una cosa fea que tenés. Bueno, pero síndrome vertiginoso y parálisis frígore son cosas que como vienen se van inmediatamente en 2 o 3 días. ¿Comparten algunos síntomas con también la migraña vestibular? Bueno, la migraña, viste, sí, todas esas cosas hay que hacer. Lo que pasa es que esto no tiene un dolor de cabeza importante, como la migraña, que es la cefalea es lo más importante, que te lleva al mareo, a tener que estar a la fotofobia. Bueno, imaginemos que estamos en el transitando, bueno, una enfermedad de Meniere. Por ejemplo, salgo a la calle
al espacio público, por ejemplo, y no sé, tengo una... Viste que hay gente que, por ejemplo, no tolera la aglomeración de personas, no le gusta, por ejemplo, gente que esté muy cerca. Puede producirle sí, un episodio de mareo, que es como de vértigo. Sí, bueno, las fobias son... Sí, sí, sí. O sea, puede tener influencia directa sobre el ocurrimiento de un episodio, digamos. Completamente, completamente. Es como el frío puede desencadenar. Qué cosa tremenda, ¿no? El frío, un balde de agua fría o estar desabrigado en el frío puede disparar una crisis epiléptica. Y bueno, son todos estímulos que en determinado momento ponen de manifiesto, si bajan el umbral de alguna cosa y se ponen de manifiesto. Lo que te digo, te quería decir de historia, por qué Menier, ¿no? Demostró que los episodios de vértigo intensos tenían su origen en el oído interno. Mirá, fue Menier el que tiró eso, ¿no? Y no en el cerebro, porque se creía que la enfermedad de Menier, que no existía, porque Menier fue el que le puso el nombre, se creía que era algo del cerebro, o del cerebelo, que es la parte del cerebro, del mesencéfalo, digamos, que se ocupa por eso hay que hacer una diferencia. Puede haber un tumor cerebeloso o algo, y que dé, o un angioma, o algún defecto de alguna arteria en el cerebelo, que puede dar esa condición de mareo, de vértigo. Y fíjate qué loco, ¿no? Que en 1861 Menier dijo, no, pará, es del oído interno. Así son los grandes monstruos de la medicina, que por eso llevan el nombre de las enfermedades, ¿no? Porque realmente son los descubridores y no es que por casualidad, sino que son científicos, y en esa época era la ciencia lo que estaba castigado, porque lo demás era todo con los tónicos que servían para todo, ¿te acordás? Sí. No te acuerdes porque... En muchas películas, yo vivía en esa época. En las películas. Me acuerdo que todos puteaban contra Augusto Comte, que no le gustaba mucho esto el positivismo. Claro. Se oponían las secuelas de la Edad Media. Exactamente. Bueno, Doc, decías que esta enfermedad puntual no tiene cura. No, es una enfermedad crónica. Pero sí. ¿Cuál es el tratamiento? No, y el tratamiento es, la pasás bastante bien. Digo, el problema es el vértigo, sí o sí, porque como te digo, si estás, si no escuchás bien, por ahí viene tu suegra y te empieza... Sí, entonces te viene bárbaro que no escuchás. Bueno, en ese caso pobre la suegra. No, pero el vértigo es terrible. Y el vértigo se arregla como cuando con los medicamentos que se toman para ir en barco, ¿viste? Para controlarle el síndrome vertiginoso, digamos. Que es esa sensación que algunos medicamentos lo estabilizan perfectamente, sin decir nombre, lo estabilizan perfectamente, hay que tomarlo 1 hora antes. Y estos pacientes que tienen este problema lo toman cada 8 horas para no tener ese... En la crisis, ¿no? Porque son momentos, no es todo el tiempo. Y la pasan bastante bien, por eso digo, es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero tiene tratamiento y se la va llevando, digamos. Me preocupa un poco la cuestión de la imprevisibilidad. O sea, la persona que tiene esta enfermedad no puede, como decir, salir así nomás. No, sí, mira, expuesto ellos que le pase en cualquier lugar. El paciente que tiene una enfermedad crónica que es con crisis, vos fíjate que el epiléptico, antes de tener una crisis, se llama áurea. Tiene una sensación que si él... se conoce a sí mismo. No, claro. Pero si él no cae como un poste, como algunos que saben que le va a agarrar y quieren llegar a algún lado. No, tenés que agacharte y tirarte en el piso para no golpearte, ¿viste? Lo que pasa es que es muy difícil, pero cada enfermedad tiene una sensación de que o el que tiene una contractura crónica le empiezan unos pinchacitos y ya sabe que va a quedar duro del cuello, por ejemplo. Tenés algunas
Sí, está la impresibilidad, como decís, de que puede pasar también, pero dentro de todo se retoma el tratamiento y el paciente, como te digo, Puede tener una vida normal, por ahí. tiene una vida normal, puede, claro, con algunas dificultades, pero bueno, con un signo vertiginoso que no lo podés controlar, quedas en cama, como te digo, no podés levantar la cabeza de la cama, no podés cerrar los ojos, tenés que estar con un punto fijo porque automáticamente se disparan vómitos, una sensación horrible que ya te digo. Entonces, que puedas trabajar, que puedas hacer tu vida normal, bueno, es muy importante, ¿no? Esto también Imagínate lo que sería en la antigüedad, ¿no? Esta enfermedad. Pobre gente. Lo de la presión en el oído, que es algo que creo que a todos nos pasó alguna vez tener. Me acuerdo que me hiciste una técnica, me acuerdo 2015, cuando las primeras sesiones de Café del Rock, que tenía el oído tapado y me acuerdo que lo hacía tapar la nariz y hacer presión para destrabar. Esta sensación también la tienen, el hecho del oído tapado. Sí, exactamente, eso me olvidé de decir. La sensación de como que tienen agua en el oído. Lo que pasa que es el líquido que está en la cóclea que se pone. Normalmente ese líquido es inconsciente, es decir, no tenés conciencia de que lo tenés, pero en esos momentos cuando excede es como la vesícula cuando está llena de piedra, ahí la sentís. Si no existe. Bueno, esa presencia se manifiesta en ese sentido, ¿no? Muy interesante, la verdad que es muy interesante. Raro, pero yo estoy seguro que mucha gente debe estar afectada por esta enfermedad, pero tal vez... Es que toca muchas cosas, como te... ¿Cuál es el profesional que diagnostica esta enfermedad? No, el otorrino en primera instancia y después el neurólogo. Son enfermedades que pueden manejar, que pueden manejar los dos, ¿no? Bueno, ahí está la complejidad, ¿no? No es una cosita menor, no. Por suerte es una enfermedad rara, ¿entendés? No. Es decir, no rara, no entra en la categoría de las enfermedades raras, pero no es una enfermedad muy común, digamos, por suerte. Y bueno, así es mi vida. Bueno, enfermedad de Meniere, ahí todos los detalles, la sintomatología, así es. Los detalles, un poco la historia, también muy interesante esto, y bueno, el aporte de lo que es la ciencia, ¿no? Al estudio de las enfermedades, en este caso una puntual que bueno, comparte muchos de los síntomas con otras enfermedades que hay que hacer diagnóstico diferencial. Y otra cosa que me estaba olvidando que no sé si es hoy o mañana, es el día del dolor de muela en Estados Unidos. ¿Qué tema? Que es muy importante, el dolor de muela en Estados Unidos es muy importante. La boca, yo llegué en un momento hace 30 y pico de años acá. Sí. El primer laburo que agarré, que me dieron, fue por un contacto que tenía en Buenos Aires, porque no pescaba nada para laburar. Me metieron ahí en la revisación de los conscriptos del servicio militar, que era el último año que era obligatorio. En La Plata está la Facultad de Odontología, ¿no? ¿Es así? No, en todos lados hay, sí, pero La Plata tiene una de las mejores, más famosas, creo que es una de las más conocidas. Sí. España está lleno de odontólogos de La Plata. O sea que bueno, que superan médicos for sport. Terriblemente superan a los odontólogos de España, porque los odontólogos de España tienen que ser médicos de una especialidad médica. Entonces tiene que ser médico y después odontólogo. El odontólogo de la Argentina es odontólogo específicamente cabeza y cuello y fundamentalmente cabeza y boca, y ahí estamos. Y entonces desarrollan técnicas y tienen una experiencia y una manualidad. Yo he trabajado muchas veces con odontólogos por cirugías complicadas, y verlos laburar realmente es admirable para mí, cómo pueden hacer cosas maravillosas, ¿no? Como destrabar los instrumentos que usan, que tienen uno que es como un sacacorcho que tiene una punta dobladita, que eso depende cómo lo apoyes,
sirve para sacar una muela que por ahí está haciendo a veces estragos en vez de estar cumpliendo la función, ¿no? Por eso lo importante para el dolor de no haya dolor de muelas es tener la boca sana, y eso se logra visitando cada tanto el odontólogo y con un buen cepillado, ¿no? Mañana voy a hablar un poco de eso también. Tengo todo el atrevimiento para... Muy bien, muy bien. Bueno, Doc, querido, la verdad que como siempre un placer esta visita. Dale. La visita médica de cada semana. La visita médica, ¿no? Y bueno, hoy con la enfermedad de Menier un poquito y el recuerdo de mañana, el día del dolor de muela. ¿Viste? Va a ser muy importante. Parecen tontos, pero no son tontos, porque hay que festejar, no festejar, pero acordarse. Entonces, una vez que vos no sé cómo se dice, cuando no festejas, cuando conmemorás el día del dolor de muela, es para tener conciencia, porque el dolor de muela, como el dolor de oído, son cosas, o la crisis asmática o el broncoespasmo, son cosas que aparecen de noche, y es de noche, si no te moviste en el día, es de noche que tenés que salir, y que también llegás a una guardia y decís, viste, estuviste laburando todo el día, tenés un momento para descansar, y te viene con un dolor de oído que vos sabés que ya hacía 2 días que estaba con el dolor de oído. Pero bueno, escuchar a un chico llorar porque le duele el oído, para un padre es terrible, y sale corriendo, y bueno, hay veces que... Pero para esas cosas hay que moverse antes, ¿eh? Y todo tiene tratamiento sencillo, y pensar que no calma inmediatamente. Como yo le digo, cuando atiendo una otitis, y me dicen que la noche la pasaron mal, les digo, mirá, empecé el tratamiento hoy, pero esta noche la mala noticia es que la vas a pasar mal. Hay veces que no, lo digo así, que te lo digo a vos, que no escuche nadie, que a veces se lo digo para que estén, viste, esperando pasarla muy mal y no la pasan tan mal. Entonces es como que en cierta forma alivia un poquito, ¿no? Hay que trabajar sobre la cabeza de los pacientes, porque el paciente está desprotegido ante el dolor y la enfermedad, y vos tenés que darle elementos y cosas para que se sientan un poco mejor. Es lo que todos esperamos de nuestros médicos, cierto. Los dioses de bata blanca. Bueno, gracias, Doc, querido. Nos vemos. Estaremos encontrando la semana que viene. Ahí estaba el doctor Claudio Ontivero, como siempre, con la visita médica de cada semana, hablando de la enfermedad de Menier, un poco de la boca también, pero bueno, interesante el tema de hoy. Nosotros hacemos una pausita y ya enseguida volvemos con más Verano Pontiac.